problema. Así que, por si acaso, ya empezó. Eh, bueno, con mucho gusto presento acá a Francisco Suzuki, quien actualmente está en Imperial College of London, Royal Society Fellow, ¿está bien dicho? Sí. Muy bien, ese es el orden correcto. Ese es el orden correcto, Royal Society Fellow, que nos va a hablar hoy día sobre física de plasmas y astrofísica, como ir desde el espacio al laboratorio. Así que, Francisco, te dejo a ti, son todos tuyos. Bueno, Felipe, muchas gracias y muchas gracias de partida por la invitación, por darme la oportunidad de compartir un poco lo que yo he estado trabajando desde mi tiempo en la Universidad Católica. Como voy a explicar, yo partí ahí mismo donde está Felipe y muchas de las personas que están ahora unidas a la charla, así que muchas gracias a todos también por tomarse el tiempo de escucharme hablar todas estas locuras que voy a decir. Como mencionó Felipe, mi financiamiento actual, yo estoy en Imperial College, aquí en Londres, pero el que me paga el sueldo es el Royal Society, que es una fundación de ciencia en el Reino Unido. Podría decir que bastante famosa, tiene bastante trayectoria de muchos cientos de años, científicos muy famosos, Isaac Newton, como mencioné, y de alguna forma yo llegué ahí también. Ha habido algún error ahí en los papeleos, pero por ahora toda la investigación en física y astrofísica que estoy haciendo es gracias a ellos. Así que partamos. Lo primero que quería mostrar, si funciona mi mouse, es algo que al menos muchos de ustedes pueden estar más familiarizados, es qué es lo que se ve de noche, por ejemplo, en Santiago o en cualquier ciudad grande con mucha gente. Si uno mira el cielo, uno posiblemente no vea nada en Santiago. Algunas estrellas, dependiendo de la hora, pero hay mucha de lo que se denomina contaminación lumínica, muchos edificios, muchas luces prendidas. Entonces, al mirar al cielo, realmente no se ve mucho o no se ve suficiente de lo que se podría ver. Usualmente, para dar un poco de contexto, tal vez para gente como Ian o Edmund o Mario, que han vivido en el Reino Unido, o algunos de ustedes que están en el Reino Unido, tal vez sabrán que si miran de noche en el cielo, por ejemplo, en el Reino Unido, no se ve nada, pero porque está nublado. ¿Ya? En lugares como Chile, como Santiago, es algo parecido, pero es culpa de toda esta contaminación lumínica. Sin embargo, Chile específicamente, como ustedes podrán saber, está privilegiado por tener uno de los mejores cielos del mundo para hacer observaciones astronómicas. Entonces, este es un ejemplo de cómo se ve el cielo en lugares como en el norte de Chile, donde está, por ejemplo, el Cerro Tololo. Esta es una imagen de qué tan luminoso es el cielo. ¿Ya? Y si uno mira con los instrumentos más avanzados, por ejemplo, esta es una observación de lo que se llama la nebulosa Eta Carina, utilizando el telescopio espacial Hubble, se puede notar que el cielo realmente es un lugar muy luminoso, no es un lugar oscuro como uno pensaría. Entonces el cielo está lleno de luz. Y lo que quiero mostrar es, si se enfocan en este espacio, que de hecho es un espacio bastante chico en el cielo, cada vez podemos acercarnos más y ver cosas más específicas. Por ejemplo, este cubito que vemos acá, se ven estos tipos de estructuras, ¿ya? Y se ven diferentes formas, estrellas, pero uno, al mirar estas estructuras, uno puede ver cosas muy específicas. Por ejemplo, lo que voy a mostrar acá arriba a la derecha es un fenómeno específico en astrofísica que yo estoy muy interesado y he estado muy interesado hace mucho tiempo, que es la formación de lo que se denominan jets. Y lo puse en inglés acá, lo que pasa cuando estos jets, de repente se traducen como chorros de plasma, interactúan con el medio interestelar, forman estas ondas de choque, o bow shocks en inglés. Estos objetos no son objetos que aparecen solo unos pocos de ellos en el espacio. Hay miles de estos objetos, miles de estos jets que producen estas ondas de choque. Y cada uno de estos objetos tiene un nombre. Entonces, en este caso, estos objetos se denominan objetos Herbig-Haro, debido a sus descubridores, dos astrónomos en los años 40, George Herbig y Guillermo Haro, un astrónomo mexicano, que al mismo tiempo, desde diferentes lugares, descubrieron con observaciones astronómicas estas nebulosas que mucho tiempo después lograron denominar jets. ¿Okay? Entonces, este es, por ejemplo, el objeto Herbig-Haro o HH901. Hay muchos de estos objetos. Y para dar un poco de contexto, si uno mide la velocidad a la que se mueven estos jets, son del orden de 500 kilómetros por segundo. Esto es importante, kilómetros por segundo, no son kilómetros por hora,
son kilómetros por segundo, que para dar un poco de una idea de qué tan rápido es esto, es más o menos la distancia del ancho máximo de Chile, por ahí cerca de Mejillones hasta la frontera. Uno se demoraría un segundo en llegar desde la izquierda hasta la derecha a la velocidad que se mueven estos jets. Entonces, estos jets se mueven a velocidades extremas, son ultra supersónicos, y por lo mismo, este pequeño pedazo de espacio nos provee con un, por decirlo así, un laboratorio enorme en el cual podemos obtener condiciones que no obtenemos acá en la Tierra de manera muy sencilla. Entonces, el punto que quiero demostrar aquí es que en el espacio está lleno de objetos en los extremos en cuanto a condiciones físicas. Acá tengo 3 ejemplos: planetas, estrellas y lo que se denominan supernovas. Entonces, el primer ejemplo, planetas, me refiero a extremos, por ejemplo, en el centro de planetas masivos como Júpiter o Saturno, mucho más grandes que la Tierra. La presión es tan grande que en el centro del planeta se puede estimar que la presión de todo el planeta adentro es del orden de 1.000.000 de atmósferas. En la Tierra, ahora, nosotros tenemos una atmósfera de presión de aire. En el centro de Júpiter, esto es del orden o de Saturno, esto sería del orden de 1.000.000 de atmósferas. También para dar un poco de contexto, creo que Sebastián Caballero en su charla también mostró este ejemplo, que los dos tomamos prestados de otra persona. 1.000.000 de atmósferas es equivalente a una ballena azul tratando de encajar en un zapato de tacón. ¿Ya? Y de la forma en que yo recuerdo esto es que si uno mira la cara de la ballena, uno puede ver que la ballena está ahí casi sufriendo de dolor tratando de ponerse el zapato. ¿Okay? El segundo ejemplo que ven aquí, este es el Sol, nuestra estrella más cercana. El aspecto más extremo en este caso sería la temperatura del Sol. La temperatura del Sol cambia dependiendo de dónde está en el Sol, pero digamos que esto es del orden de 1.000.000 de grados Celsius. Entonces, extremadamente caliente. Y una supernova, que es la explosión de una estrella cuando muere, por decirlo así, como mencioné al comienzo, es parecido a los jets. Se explotan y producen estas ondas de choque, como pueden ver ustedes acá, con una velocidad extrema, ahora en unidades un poco más tangibles. Esto es del orden de 1.000.000 de kilómetros por hora. ¿Okay? Ahora, el objeto en común que tienen estos fenómenos en el espacio es algo que llamamos plasma. Y quiero explicar un poco qué es esto de el plasma, o como lo llamamos algunos de nosotros, la plasma. En el espacio está lleno de plasma, y de nuevo el ejemplo más cercano es el Sol, nuestra estrella más cercana. Y un buen ejemplo de qué es plasma, el Sol en sí es plasma, pero también existen estas erupciones solares, que son eyecciones de plasma que ocurren cada cierto tiempo en el Sol y se mueven en el sistema solar. Y solamente para dar un ejemplo de los tamaños, de las escalas de estos fenómenos, puse aquí la Tierra en comparación, del orden del tamaño del puntero láser. Entonces, si se imaginan una eyección del Sol del tamaño aproximadamente 50 veces el tamaño de la Tierra, ustedes pueden más o menos apreciar el tamaño del fenómeno. Es gigantesco. Entonces, interactúa con la Tierra y este plasma, entonces, está rodeándonos de alguna forma. Pero ¿qué es el plasma? ¿A qué me refiero con eso? Una manera de explicar lo que es el plasma es si se imaginan una sopa. Y lo importante del plasma es que es una sopa caliente. El plasma es un objeto muy caliente, como el Sol, pero está hecho con partículas cargadas, con carga eléctrica. Como ustedes tal vez saben, pueden ser cargas eléctricas positivas o negativas, protones y electrones, y por ejemplo, los fideos de la sopa es lo que nosotros podemos denominar los campos electromagnéticos, campo eléctrico, campo magnético, como los imanes. Entonces el plasma es una sopa de protones y electrones que están más o menos libres, pero de alguna forma están ligados por estos campos electromagnéticos. ¿Ya? También se le denomina, como mencionó el profesor Mario Fabre en su charla, el cuarto estado de la materia. Entonces se imaginan, por ejemplo, un cubo de hielo, que es sólido, uno lo calienta, se empieza a derretir, se convierte en líquido, uno le pone más temperatura, se convierte en gas. ¿Qué es lo que pasa cuando uno agrega más temperatura? Es que las moléculas, los átomos de este gas, sea agua o sea lo que sea, se empiezan a disociar las cargas positivas con las cargas negativas, y esto se convierte en un plasma. Entonces es una especie de gas cargado. También muchas veces se dice que el plasma es 99% del universo visible, lo cual es verdad, pero solo quería comentar que para algunos de ustedes que tal vez están estudiando cosas mucho más avanzadas de lo que sé yo, por ejemplo, materia y energía oscura, la materia visible es solamente un 5% del universo, se dice. Entonces, el resto, de hecho, es una cosa que no tenemos idea de lo que es. Y yo, por supuesto, no tengo idea de lo que es materia y energía oscura. Entonces, eso es otro tema, otra charla. No para nada mi charla. Pero para que sepan un poco.
Y también si están interesados y van a YouTube y buscan el Instituto de Física, hay un video muy bueno del profesor Felipe Veloso, que es, por supuesto, la persona que me invitó a dar esta charla, que explica un poco más todos estos conceptos de física de plasma. Así que los invito a meterse a este link de YouTube y ahí poner unos likes tal vez y aumentar las vistas. Yo no Bueno, estoy, yo no pagué por esta publicidad, ¿ah? Por si acaso. Felipe, yo voy a cerrar mi ojo ahora, pero dejémoslo ahí. Ok. Bueno, para proseguir, ahora, les expliqué un poco lo que es el plasma, les expliqué un poco de estos fenómenos extremos. Ahora, ¿cómo nosotros estudiamos el espacio? Bueno, la primera cosa que uno piensa inmediatamente es que uno quiere observar el espacio, uno utiliza telescopios. Ahora, telescopios hay de todos tamaños, de todos tipos, pero básicamente hay dos tipos de telescopios que están en el espacio, como el telescopio espacial Hubble, que mostré al comienzo, mostrando la nebulosa de Eta Carina. El telescopio espacial Hubble, a modo de información, lleva 31 años, de hecho, ya en el espacio. Entonces, pronto va a ser reemplazado por otros telescopios. Pero en todo este tiempo nos ha proveído de un montón de información sobre un montón de diferentes objetos. Entonces, hemos podido entender un poco más cómo funcionan las cosas. Y a modo de ejemplo, un telescopio terrestre, esto es un radiotelescopio que está en China, que se llama FAST, y es un telescopio, por supuesto, gigantesco. Creo que la historia de este radiotelescopio, cómo llegué a ella, es que en algún momento en las noticias salió que para construir este radiotelescopio, creo que el gobierno chino tuvo que mover un par de pueblos o algo así. Entonces, es como que me quedó resonando ahí. Entonces, ya saben. Ahora, si lo de ustedes no es tal vez mirar el espacio y observar y tal vez pasar noches muy heladas mirando estrellas y tratando de hacer mediciones, tal vez lo que les puede interesar es hacer una simulación computacional con supercomputadoras. Entonces, un ejemplo aquí, que a mí lo encuentro muy como gracioso, por decirlo así, es una supercomputadora que está en Barcelona, que se llama Mare Nostrum, pero la supercomputadora la pusieron dentro de una iglesia antigua. Entonces, ya no es iglesia, ahora es una iglesia digital. Entonces, está lleno de estos, como se denominan, clusters. Y con estos uno procesa datos, obtiene simulaciones computacionales de objetos astrofísicos. Entonces, aquí hay dos approaches. Uno observa o uno simula con un computador. Ahora, lo que yo hago es algo un poco diferente. Yo lo que he estado trabajando es propongo reproducir las condiciones de estos objetos del espacio, pero utilizando experimentos en el laboratorio. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo, un poco antiguo a estas alturas, es lo que hizo este científico llamado Birkeland, creo que era noruego. Él, por ejemplo, construyó lo que se denomina una terrela, que es esta esfera de metal al cual le puso ciertas cargas eléctricas para tratar de reproducir lo que pasa cuando en la Tierra, cuando interactúa con estas llamaradas solares, ¿cierto? Y como se dan cuenta, bueno, la foto es en blanco y negro, pero esto no es tan diferente a cómo se vería un laboratorio en los días de hoy. La única gran diferencia es que en esos tiempos, bueno, uno iba con terno y con corbatín y con sombrero al laboratorio, que tal vez podría volverse una cosa estos días. Pero una cosa un poco más de estos días es usar, por ejemplo, cosas como láseres gigantescos. Y este es un ejemplo del láser Omega, que está en Estados Unidos, en la Universidad de Rochester, y es uno de los láseres más potentes del mundo. Entonces, aquí ha habido progreso, por ejemplo, en observaciones, progreso en las simulaciones con computadoras. También ha habido un progreso gigantesco en cuanto a lo que podemos hacer en la Tierra usando experimentos en el laboratorio. Y les quiero contar un poco más de eso hoy. Antes de eso, les quiero comentar un poco porque les he dicho de cosas del espacio gigantescas, completamente extremas, que no existen en la Tierra. Pero si yo les digo que puedo hacer algo en el laboratorio para reproducir estos efectos gigantescos, ¿cuál es la conexión? Porque como que no funciona, ¿no? Uno no pone un sol dentro de una caja. ¿Cómo funciona esto? Entonces déjenme darle un ejemplo, un par de ejemplos. Y el mensaje que quiero dejar aquí es que las leyes de la física muchas veces son universales y no importa qué tan grande o qué tan chicas sean las cosas o que se muevan tan rápido o tan lento. Entonces, uno de estos ejemplos, tal vez no el ejemplo más conocido en cuanto a nombre, es lo que se denomina la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz. Y disculpando la forma en que traduje esto, es si uno se imagina, por ejemplo, dos fluidos o gases que se mueven en direcciones diferentes, se produce una especie de roce entre estos fluidos o gases. Y este roce o shear, yo estoy seguro que esta no es la traducción apropiada, produce lo que este tipo de inestabilidades, estas ondas que se ven aquí, parecido a lo que uno ve
como ondas en la playa cuando uno ve el agua. Esto no es muy común, pero si uno pone atención en días muy despejados con algunas pocas nubes y hay mucho viento, de repente esto puede aparecer. ¿Ya? Entonces estén atentos la siguiente vez que esté un poco despejado, ven algunas nubes, tal vez pueden ver este fenómeno. Ocurre más o menos rápido, y tengo un ejemplo que voy a mostrar como en unos 20 segundos, pero para dar una sensación de escala, estos fenómenos en las nubes son del orden de algunos kilómetros de tamaño. Sin embargo, si uno mira, por ejemplo, la superficie de la atmósfera de Saturno, uno empieza a ver cosas parecidas. Entonces, Saturno tiene, mientras Saturno está rotando, está compuesto de gas, mayoritariamente es un planeta gaseoso, entonces este gas se mueve en diferentes velocidades mientras rota, y esto puede producir la misma inestabilidad, pero en escalas del orden de 10.000 veces más grandes, o tal vez mucho más grandes si uno mira otros objetos. Pero la física es la misma. Entonces uno empieza a pensar, oh, bueno, esto ocurre en kilómetros, en decenas de miles de kilómetros. Entonces aquí hay algo que está ocurriendo y no importa qué tan grande o tan pequeño sea. Y a modo de ejemplo, esto es un video que yo grabé con mi hijo Martín hace algunos años acá en Londres. Veamos si funciona. Tengo que usar el puntero. Aquí, disculpen un poquito. Bueno, la cosa es que en este video logré capturar uno de estos heavy Helmholtz. Y duró como 10 segundos, se fue, pero esta es la evidencia que no estoy mostrando realmente, pero esto es real, ¿ok? Un segundo ejemplo de esta universalidad de las leyes de la física son lo que denominamos ondas de choque. Entonces, si se recuerdan un poco lo que mostré al comienzo, estos jets supersónicos interactúan con un medio, producen estas ondas de choque. Un ejemplo, de hecho, terrestre es, también, disculpando cómo se traducía esto, es lo que se llama el camarón pistolero, literalmente, the pistol shrimp. Este camarón, que es del orden de 1 centímetro, del orden del tamaño de sus dedos, usa su tenaza, que es como tenaza musculosa que pueden ver acá, y la cierra tan rápido que produce una burbuja de aire, y esta burbuja de aire produce una onda de choque que la utiliza para básicamente almorzar, obtener comida. Entonces, atonta a sus víctimas, de repente mueren, se los come. Entonces, esta es una onda de choque en una escala del orden de unos centímetros. Pero también, tal vez esto es un poco más conocido, si uno tiene un jet supersónico, un avión supersónico, puede producir una onda de choque, así viajan más rápido que la velocidad del sonido, y esto es del orden de algunos metros, ¿cierto? 10, 20 metros o algo así. Pero estas ondas de choque, como les comenté al comienzo, también ocurren en astrofísica, son muy comunes en estos jets, especialmente en estas estrellas cuando están recién nacidas. Estos jets son básicamente las estrellas recién nacidas de alguna forma vomitando este plasma y produciendo estos jets. Y las escalas de longitud de estos jets son muchísimo más grandes de lo que pasa con este camarón o con esta nave. Entonces son lo que llamamos 10 a la 14 metros. Entonces son escalas completamente fuera de lo que nosotros podemos obtener aquí en la Tierra. Y en el laboratorio, la idea es que nosotros podemos utilizar estos plasmas debido a que, por ejemplo, en el Sol en sí es un reactor es una bola de plasma, pero es un reactor de fusión gigantesco. Y mucho de esta investigación que yo hago para estudiar estos fenómenos astrofísicos ha sido ligado a la investigación y a la búsqueda de esta fuente de energía que proviene del Sol. Entonces queremos tratar de reproducir eso en la Tierra, y para reproducir esta fuente de energía, que yo llamo nueva, pero no es para nada nueva porque el Sol ha estado haciendo esto por muchos miles de millones de años, tenemos que poder reproducir lo que pasa en los aspectos del Sol en la Tierra. Entonces, esto es para introducir un poco cómo funciona el Sol en un minuto. Entonces, primero, el Sol es una reacción de fusión gigantesco, pero ¿cómo funciona? De partida, en las palabras del profesor Edmund Windham, el plasma es muy calentito. Entonces, el Sol es muy caliente, el plasma es muy calentito, entonces el plasma se expande rápidamente. Pero de alguna forma el Sol contiene el plasma. Y la gracia del Sol, el truco es que el Sol confina el plasma con su gravedad. El Sol es tan grande, tan masivo, que el plasma se mantiene ahí y constantemente está produciendo reacciones de fusión y produciendo energía, luz, básicamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tratar de reproducir esta física en la Tierra? Necesitamos un plasma, el plasma va a ser muy caliente, entonces si es muy caliente va a tratar de irse por cualquier parte, entonces tenemos que tratar de confinarlo.
Un approach es lo que se denominan un tipo de experimento llamado tokamaks, que es una palabra que viene del ruso, que no puedo pronunciar. Entonces lo que hace un tokamak es confinar, calentar un gas. Al calentarlo se convierte en plasma, pero se confina de alguna manera lentamente utilizando campos magnéticos. Entonces aquí tengo algunos ejemplos, más que nada aquí en el Reino Unido. Este es un tokamak también para demostrar un poco el tamaño. Este es del porte de una persona. El segundo tokamak está en un centro de investigación llamado Callam, también aquí en el Reino Unido. Aquí ya caben muchas personas dentro del plasma, entonces esto es cada vez más grande. Y lo que se ve aquí es una foto real del plasma que está siendo producido y confinado, y este plasma puede reproducir estas reacciones de fusión, como ocurren en el Sol. El problema, sin embargo, es que estas reacciones de fusión no funcionan por suficiente tiempo y se rompen, por decirlo así, antes de que la cantidad de energía que uno meta para producir el experimento sea sea menor que lo que uno utiliza, que la energía que uno obtiene de la máquina. Entonces no es eficiente. Y toda la investigación en física de plasma con energía de fusión es básicamente tratar de dejar que este plasma es más estable. ¿Okay? Para los que les gustan mucho las películas, como a mí, también pueden haber visto en Iron Man 1, que también ya es un poco vieja a estas alturas, pero Tony Stark construyó lo que se llama un arc reactor, y eso básicamente es un tokamak. Entonces, energía infinita. Ok, el segundo approach que les quiero comentar, que es un poco más, yo no trabajo con tokamaks realmente, sé un poco de ellos, pero no es suficiente, es lo que se denomina potencia pulsada y láseres. Hay otra charla en esta serie que es de Sebastián Caballero, que habló solo sobre potencia pulsada, entonces no les quiero comentar mucho sobre eso, pero creo que sobre láseres no se ha hablado suficiente. En cualquier caso, la idea es que estos dos tipos de experimentos calientan, o sea, producen un plasma al calentar algo, y lo confinan rápidamente, por decirlo así, utilizando ya sea pulsos de electricidad o utilizando luz, que son los láseres. Entonces, el primer ejemplo que quiero mostrar acá abajo es la máquina que se llama Magpie, que está acá en Imperial College en Londres. Un segundo ejemplo es un láser gigantesco, el más grande del mundo, que se llama NIF, que está en California. Y esto es una foto del edificio donde está el láser. Y el edificio, esto está mirado desde arriba, alcanza a ver el tamaño de unos autos estacionados acá abajo. Entonces, este es como una bodega gigantesca. Y solo para demostrar el tamaño de este láser, estas son 3 canchas de fútbol americano. No tiene 3 canchas de fútbol arriba en el techo, el láser, pero eso es más o menos el porte. Entonces, para dar un poco de ejemplo de eso, y también para como comparar las dos cosas, tokamaks y láseres, la cámara de descarga de este láser fue utilizada para Star Trek Into Darkness hace supongo que unos 8 años, y lo que se ve en el fondo es, lo que es cada uno de estos 192 láseres que se utilizan para enfocar luz dentro de un blanco, de un material, y producir reacciones de fusión. ¿Okay? Entonces, la broma recurrente en este caso es que el costo del set para esta película fue más cara que la película entera al final, y para usar, digamos, como 5 minutos en la película. Pero es bastante impresionante. Entonces, la conexión. Entonces, les he contado plasma en el espacio, se puede reproducir un poco estos plasmas en el laboratorio, las condiciones, pero aún no he dicho cuál es la conexión aquí. Y lo que quiero mencionar aquí es como la parte un poco más técnica de la charla, no muy larga, es algo que denominamos escalamiento hidrodinámico. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, tal vez ustedes han escuchado hablar de túneles de viento, que en ingeniería aerodinámica se utilizan mucho, y básicamente es agarrar un avión, un Boeing 767 o lo que sea, y encogerlo a un tamaño más pequeño para estudiar cómo los fluidos, cómo el gas y todas las cosas alrededor del avión funcionan y poder diseñar el avión. Esto es lo mismo de lo que yo estoy haciendo, pero en vez de utilizar aire, viento, utilizamos plasmas, esta sopa de partículas cargadas. Y las ecuaciones, la base de todo esto, la base matemática, es que las ecuaciones, que aquí se ven súper complicadas, las mismas ecuaciones que se utilizan para describir el fenómeno astrofísico, también se pueden utilizar para describir el fenómeno en el laboratorio. Entonces, mientras uno pueda producir un experimento que cumpla ciertas condiciones y tenga ciertas limitaciones, eso es muy importante porque no cualquier cosa que uno hace en el experimento en el laboratorio funciona como para reproducir el espacio. Entonces es posible reproducir ciertos fenómenos del espacio en el laboratorio. Y dejo esto para los que, de seguro algunos estudiantes por acá están más interesados en ver la teoría y lo de las ecuaciones. Hay algunas referencias, algunos artículos acá abajo, pero por ahora esta es la parte que quería como más que nada mostrar.
pero decir el mensaje es que la matemática es abstracta en el sentido de que se puede utilizar para algo gigantesco o algo muy chiquitito. Y para mostrar un poco la gama de cosas que se pueden utilizar en el laboratorio, este diagrama, que también se ve muy complicado, no es más que nada en el eje aquí vertical, es básicamente la densidad de un material, y en el eje horizontal es qué tan calentito está la temperatura. Entonces, si ustedes van mirando en el eje vertical, en la parte más arriba, lo más denso es un sólido, mientras baja la densidad es un líquido, un gas, y en toda esta área de aquí son puros ejemplos de cosas hechas de plasma. Entonces pueden ser de alta o baja densidad y pueden ser de baja temperatura o alta temperatura. Entonces hay un rango de fenómenos en física de plasma que se pueden estudiar. De hecho, en alguno de estos yo no los tenía conocido, este Torello, ni idea, tal vez alguien en la audiencia sabe qué es. Pero básicamente aquí estamos mezclando experimentos, como mencioné, tokamaks, láseres, pero también cosas como el Sol, nébulas, auroras, la cosa más densa y caliente que tenemos en este gráfico, por ejemplo, el centro del Sol, o ciertas estrellas. Entonces, esto es el área que yo trabajo, y se denomina High Energy Density Physics, que se llama física de alta densidad de energía. Entonces, queremos producir condiciones extremas de materiales, que básicamente son plasmas, y algunas de las aplicaciones son, por ejemplo, fluidos astrofísicos supersónicos, como mencioné ya varias veces, jets, shocks, supernovas, pero hay otras cosas que yo no trabajo específicamente, que son, por ejemplo, qué pasa con la radiación que se produce de todos estos fenómenos, los fotones, cómo interactúan con el medio. Entonces se llaman plasmas fotoionizados, o cosas llamadas opacidades, que si uno se imagina la superficie del Sol y uno se imagina la luz saliendo del Sol, si el medio es muy opaco, la luz no va a salir de la misma manera, como si uno tiene una nube enfrente del Sol. Entonces también es un fenómeno astrofísico que es súper importante para entender qué es lo que está detrás, ¿verdad? Como la estrella escondida. Y otras cosas que han ido avanzando con los tiempos, gracias a todos estos avances en tecnología, por ejemplo, que llamamos procesos exóticos, producción y aceleración de partículas, parecido a lo que, por ejemplo, uno ve cuando hablan del CERN, en que tienen partículas y chocan, en el plasma también ocurre esto. Entonces hay un gran rango de cosas para estudiar. Entonces, aquí en esta parte quiero explicar qué es lo que hago yo. Entonces, yo lo que hago específicamente es diseño y hago experimentos para reproducir estos plasmas con relevancia astrofísica en laboratorios acá en la Tierra. Entonces, esto es para dar un poco de contexto también, tal vez para los estudiantes que están en la charla. Hay un poco de todo, como en cualquier carrera. Muchas veces significa sentarse con un papel y un lápiz y tratar de entender qué son todas estas ecuaciones que mostré hace dos transparencias atrás, cómo funcionan, o perderse mucho en eso, pero también construir experimentos con las manos, agarrar un destornillador y producir, por ejemplo, esta cosa que estoy mostrando acá, que parece esta rueda de bicicleta. Esto es un experimento real para producir jets de plasma en el laboratorio. Voy a mostrar un poco más de esto en un par de transparencias, o diseñar estos experimentos utilizando modelos computacionales. Muy parecido a lo que hacen, por ejemplo, la gente de ingeniería, no es para nada diferente. Siempre hay una gran cantidad de código involucrado, escribir código, no solo para reproducir el plasma, como mostré con estos códigos difíciles, pero también muchas veces para analizar los datos que obtenemos de los experimentos. Entonces uno tiene que escribir un código que realmente le hace la vida más fácil a uno, a veces. Y como dije muchas veces, en mi caso, a mí me gusta hacer cosas con las manos, meterme al laboratorio, entonces aquí es como un poco dónde está Wally. Yo por aquí aparezco en estas fotos, ya sea arreglando el experimento o haciendo el experimento. Entonces, lo último que quería mencionar es que todo esto suena muy bonito, pero mucho del tiempo que utilizamos en ciencia también es pensar y no entender cómo funcionan las cosas. Entonces, sin querer desmotivar a cualquiera que esté haciendo ciencia ahora, la ciencia es difícil y es muchas veces lenta. Entonces, hay que aprender a tener paciencia y tratar de entender cuál es el problema, romper el problema, y muchas veces perderse y no entender nada, pero de repente, como ocurren en estas cosas en que uno entiende cosas, ya sea por conversar con otras personas o trabajar con más gente. Entonces, muy importante mencionar esta parte de acá. Entonces, en la última parte de mi charla, lo que quiero hacer es enfocarme un poco en un fenómeno astrofísico específico, que vuelve a la transparencia que mostré al comienzo, que son estos jets de plasma que nacen de estas estrellas bebés, por decirlo así, y estas ondas de choque. Entonces, de una manera muy corta, quiero mostrar un primer experimento
que se utiliza para producir un jet de plasma. Este es uno de los muchos experimentos que existen de diferentes laboratorios con de diferentes universidades, pero este experimento a mí me gusta mucho porque fue parte de mi tesis de doctorado, entonces por eso, digamos, me gusta presentarlo. Pero básicamente esto es un disco de aluminio del porte de su mano. Entonces, ¿se imaginan su mano? Es un disco de aluminio, es básicamente casi que alusafoil. Por no querer decir que el primer experimento fue hecho, de hecho, con alusafoil. Entonces, lo que uno hace, uno pone este disco de metal, de aluminio, y uno lo inserta en una de estas máquinas de potencia pulsada, como MagPi en Imperial College, o máquinas que tienen también en Chile. Esto no es una cosa que no solamente existe en Reino Unido, Estados Unidos, Francia. Estas máquinas pueden existir en cualquier parte. Entonces, este es el generador que existe en la Universidad Católica, Jan Putken. Y también, para que vean un poco las diferencias de escala, aquí hay un estudiante modelo en Jan Putken, aquí hay un estudiante del orden de MagPi. MagPi es un poco más grande, y esto lo que significa es que MagPi puede generar más electricidad, y más electricidad significa usualmente más plasma, por decirlo así, o un plasma más caliente con condiciones más extremas. Pero básicamente la física es la misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno dispara este generador de potencia pulsada, básicamente lo enciende, el plasma se forma muy rápido, se forma en tiempos de unos cuantos cientos de nanosegundos, son billonésimas de segundo. Pero una de las cosas muy entretenidas de la física de plasma y de la ciencia en general es que la tecnología nos ha permitido producir cámaras, por decirlo así, que nos dejan ver el plasma y ver cómo evoluciona en escalas de tiempo del orden de estos nanosegundos. Entonces podemos utilizar estos diagnósticos de plasma para entender lo que pasa en el laboratorio y conectarlo con lo que pasa en el espacio. Entonces lo que estoy mostrando aquí es el disco de aluminio. Ustedes se lo pueden imaginar como que está acá abajo plano, y estamos mirando este experimento de lado. Y lo que se ve en el centro, este es un jet de plasma. Mientras más oscuro, significa que es más denso, posiblemente más caliente. Entonces se forma un jet de plasma aquí en el medio, y se mueve a velocidades que es del orden de cientos de kilómetros por segundo, muy parecido a lo que se mueven estos jets de plasma en las estrellas bebés. Y para dar un ejemplo de estas cámaras que utilizamos en los laboratorios, en cuanto a cuadros por segundo, FPS, las cámaras que utilizamos en el laboratorio, en MagPi, son del orden de 30 millones de cuadros por segundo. Si lo comparan con los cuadros por segundo en su teléfono, estos tienen más o menos 60 cuadros por segundo. E incluso estos videos en YouTube de gente que pone videos en cámara ultra rápida, por decirlo así, son aproximadamente 300.000 cuadros por segundo. Entonces, los extremos de las cosas que podemos medir en el laboratorio son bastante extremos, por decirlo así. Como mencioné al comienzo, si los de ustedes no es hacer estos experimentos y quedar todo sucio y que nunca funcionen, por decirlo así, se puede correr también un modelo computacional. Este es un código que fue creado en Imperial College hace mucho tiempo atrás, llamado Gorgon, y básicamente lo que alguien hizo acá es agarrar todas estas ecuaciones que describen este plasma, este jet, meterlos al código computacional y resolver esas ecuaciones. El computador lo hace, por supuesto, de alguna manera inteligente, en que uno le dice cómo hacerlo, y se pueden empezar a reproducir lo que pasa en el experimento con lo que pasa en la simulación computacional. Muchas veces estas dos cosas se complementan entre ellas. Lo que no se puede medir en el laboratorio, ya sea porque no existe la cámara, no existe la tecnología, se puede medir en la simulación computacional. Sin embargo, en la simulación computacional también tiene limitaciones. De repente la física utiliza muchas aproximaciones, entonces uno no puede simplemente llegar y creerle al modelo computacional. Tiene que ser una combinación de ambas cosas. ¿Okay? El segundo ejemplo de experimento, les comenté recién sobre los jets. Ahora quiero comentarles rápidamente cómo podemos reproducir estas ondas de choque. Entonces lo que muestro aquí a la izquierda es un experimento completamente diferente. Es lo que llamo una celda de gas. Es un cubito lleno de gas. ¿Ya? Muy parecido a lo que tienen, por ejemplo, cuando tienen ventanas de termopanel. En el medio de la ventana de termopanel usualmente utilizan argón, un gas inerte. Aquí también es un poquito de argón dentro de un objeto muy chiquitito del orden de 1 centímetro, entonces su dedo más chico, por ejemplo. Y por llamarlo en inglés target, lo insertamos dentro de un láser de alta potencia. O sea que hay dos ejemplos de láseres de alta potencia. ¿A qué me refiero con esto? Estamos hablando estas unidades no son muy tangibles, pero del orden de 1 kilojoule de energía en 1 nanosegundo. Esto es un poco más rápido de lo que pasa comparado con potencia pulsada. Uno mete este target dentro de la cámara de vacío. Como pueden ver aquí, este es el láser Orion en el UK. El láser que está acá abajo es un láser en China. Y para entender un poco la escala, aquí hay una persona metida dentro de la cámara de descarga del láser, y todos estos tubos que se ven acá, cada uno es un láser de alta potencia, y todos se enfocan
dentro de este punto muy chiquito que de hecho es del orden del tamaño del puntero láser que muestro acá. Y al concentrar toda esa luz de los láseres en este blanco, se produce un plasma muy caliente. Ese plasma muy caliente se expande contra esta celda de gas, de argón, y produce un choque, ¿ok? Porque se mueve muy rápido, básicamente. Y para mostrarle un poco de resultados experimentales, lo que estoy mostrando acá es una secuencia de imágenes obtenidas de uno de estos láseres, en este caso el láser en China, donde fuimos a hacer experimentos hace algunos años. Y lo que se ve aquí es parecido a lo que les mostré con la lámina de aluminio. Uno está mirando el experimento de lado, entonces llega el láser, bueno, en este caso acá, golpea una lámina, hay gas por este lado, y esa lámina empieza a empujar el gas y forma esta onda de choque que presenta todo este tipo de inestabilidades que pueden ser ligadas o relacionadas a lo que se ve en el fenómeno astrofísico. Entonces lo que estoy mostrando aquí también es uno de estos diagnósticos ultra rápidos. En este caso estoy usando una cosa diferente que es una fuente de rayos X, muy parecido a lo que pasaría cuando van al dentista y le sacan una radiografía. Esto es lo mismo, pero es la radiografía de un plasma que se mueve a velocidades de 200 kilómetros por segundo. Y nuevamente, el juego siempre es el mismo. Uno, si no tiene toda la suficiente información en el experimento, uno ojalá se sea amigo de alguna persona que sepa un código computacional, básicamente un colaborador, y ellos pueden correr un código numérico que reproduce más o menos lo que pasa en el experimento. Y este es uno de los ejemplos de este experimento que está acá arriba. Este es solo la mitad de lo que se ve acá arriba por razones de simpleza. Si uno corre la mitad del código es más rápido, entonces uno corre la mitad, asumiendo que es simétrico, y uno puede empezar a entender cosas, por ejemplo, cuáles son los diferentes elementos, dónde está la onda de choque, y cómo evoluciona esta onda de choque, y así podemos conectar con el fenómeno astrofísico. Para concluir mi charla, quería decir un par de cosas a modo de resumen. Primera cosa es que ojalá hayan podido tener una especie de visión de cómo funciona esta investigación en física de plasma, en mi caso, relacionada con fenómenos astrofísicos, pero lo que quiero decir en esta parte es que como en el espacio, la ciencia en general, no solamente la física de plasma, pero cualquier tipo de ciencia, está llena de posibilidades. En mi caso, por ejemplo, van a haber nuevos experimentos, pero también nuevas formas de observar estos fenómenos astrofísicos. Este es un telescopio que está siendo construido ahora, ya lleva algunos años, en el norte de Chile nuevamente, porque es muy privilegiado para poder ver con mucha claridad en el cielo, que se llama el EELT. Es el European Extremely Large Telescope, y para demostrar una vez más el tamaño de estos instrumentos, acá abajo se ve como un autito con dos personas. Y usualmente la forma en que yo muestro esto para decir el tamaño es parecido al London Eye, que es esta rueda de Chicago que está acá en Londres, pero como estamos presentando a Chile, esto es más o menos del porte de la Torre Eiffel. Entonces eso es el tamaño de las cosas que vienen. Todo progresa a tener nuevas cosas, nuevos telescopios, pero también nuevos experimentos, nuevas ideas. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un experimento que está siendo ahora investigado en MACPAY, de un cierto Valenzuela Villaseca, que esperamos escuchar de este experimento en algún momento. Espero que ustedes puedan escuchar sobre este experimento. Y para decirlo rápidamente, la idea es en las estrellas o en agujeros negros o en muchos diferentes objetos de muchos diferentes tamaños, están estos discos de rotación, de acreción, y lo que este autor está tratando de ver, por ejemplo, es un experimento en que produce esta rotación en el laboratorio. Entonces, este es el tamaño, de nuevo, de un dedo, por decirlo así. Este es el tamaño de una galaxia. Pero lo más importante es que, para mí, el mensaje que quiero dar es que hacer ciencia es imprescindible en cualquier aspecto. Observaciones, experimentos, simulaciones, todas estas cosas, de alguna forma, que muchas veces es indirecta, ayuda a la sociedad en muchas formas, ya sea para educar, ya sea para hacer nuevos descubrimientos. Cuando es ciencia, a veces es muy abstracto, como en mi caso, pero siempre hay algo que uno puede ganar y que la gente, que todo el mundo puede ganar en general. Para finalizar, quiero agradecer nuevamente al grupo de física de plasmas en UC por invitarme, y quería dar una breve reseña históricamente, como le comenté a Felipe, que está aquí a la izquierda, al comienzo. Yo partí en el grupo de física de plasma de la Universidad Católica, y básicamente, una historia muy corta, todo esto parte con el profesor Hernán Choaki, que falleció hace algunos años, y él alrededor de 1978, él hizo su doctorado en Imperial College, aquí mismo donde estoy yo, y luego creó el grupo de física de plasma en Chile. Pero la historia continuó con más académicos chilenos y británicos sumándose al grupo de plasmas en Chile,
gracias a esta conexión que ha habido históricamente entre el Reino Unido, entre Imperial College y Física de Plasma UC. Estos son un par de ejemplos. Hay mucha más gente que ha estado yendo y viniendo, haciendo diferentes cosas. Entonces el profesor Mario Fabra, que está aquí a la izquierda, con cara de no estar siendo convencido por alguna idea o algo así, alrededor de estos años me imagino que se unió al grupo. También, como dije, investigadores británicos, como el profesor Edmundo Windham, que se imaginarán hasta aquí, pueden adivinar que él es británico porque tiene una taza de té en la mano. Entonces, siempre estén atentos. Y otros investigadores, como el profesor Ian Mitchell, que espero que aún esté en la audiencia, que además de investigar fenómenos de plasma conocidos como X-pinch, le gustó mucho las tortas de Chile. Y también utilizó técnicas pedagógicas muy avanzadas para educar a sus alumnos en prácticas. Esta es una foto mía, y aquí claramente me están enseñando alguna cosa que hice mal, pero Ian se acordará. Yo ya no me acuerdo qué pasó aquí, de seguro alguna discusión. Entonces, lo que yo aprecio mucho de física de plasmas y por qué esta serie de seminarios es muy entretenido de alguna forma, es que esta tradición plasmática ha continuado y muchas veces más que colegas también somos amigos, pero esto se ha formado gracias a esta forma de trabajar que es muy agradable, es muy social y es muy importante, especialmente en estos meses de COVID en que uno se ha dado cuenta realmente que trabajar con más gente es muy importante y no todo puede ser online. Entonces, como dije, son fotos de años del grupo de física de plasma. Muchas de estas personas se han hecho y han ido a hacer otras cosas completamente diferentes, lo cual es bastante bueno también. Pero espero que muchas de estas personas estén en la audiencia. Algunos de ellos ya nos han dejado con los años también. Pero también, para mencionar lo que ya dije, tras el plazo de pasar por el grupo de plasmas, muchos exalumnos en diferentes niveles, magíster, doctorado, tal vez ciertas prácticas, han tomado diferentes roles, no solamente de física de plasma. Entonces esto también es muy interesante y también resuena un poco con esta idea de que la ciencia es muy importante y no solo por hacer física de plasma uno tiene que seguir en física de plasma. Yo he seguido en física de plasma, pero eso ha sido como mi camino, ¿cierto? Y ya que mencioné todas estas cosas sobre comparar diferentes escalas y diferentes modelos, tal vez hay un escalamiento que no he mostrado, que es cómo llevar las cosas, dije del laboratorio al espacio, pero también lo que hay que hacer ahora es llevar del laboratorio a la parrilla. Entonces aquí claramente hay ciertas similitudes entre el laboratorio de plasma y un buen asado plasmático con el profesor Choaki acá. Para concluir, un par de mensajes. La física de plasma, la investigación tiene aplicaciones variadas. Les mostré cosas de astrofísica, que es lo que trabajo yo, energía, confusión nuclear y otras áreas. Esto es muy importante. Ciencia de materiales, ópticas, técnicas de medición, análisis de datos. Todo lo que aprendemos en el laboratorio de física de plasmas se puede trasladar de alguna manera a otras áreas. Y esto es muy importante. Y personalmente pienso que la tradición plasmática en Chile debe continuar. Se necesitan más investigadores, nuevos proyectos y muy importante para los estudiantes que están en la audiencia. Ustedes son muy importantes para continuar esta tradición, de alguna forma. Siempre hay algún granito de arena que uno aporta. En mi caso, todo partió con una práctica de verano, el 99 o algo así. Entonces, es importante incentivar todo esto. Para terminar, quiero dejar esta transparencia, agradecerles nuevamente por haberme escuchado, creo que unos 40 minutos o más. Y yo sé que es muy complicado preguntar cosas en las charlas, así que dejo esta transparencia aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, pónganla en el chat, pueden poner el número de la pregunta que quieren, no tienen para qué decirlo ni nada, pero yo feliz de responder cualquier cosa que tengan y gracias nuevamente. Oye, muchas gracias, Francisco. Un aplauso para ti. Aplausos. Me encantó tu charla. Me encantaron las fotos. Estoy impresionado de cuántos kilos menos tenían esas fotos yo, que aparezco por ahí también. Así que muchas gracias, Francisco, por tu charla. De nada, Como gracias tú por la muy bien invitación. dijiste, como tú muy bien dijiste, por favor, abro micrófono para preguntas. El que tenga preguntas, abra micrófono o por chat. Hay algunas cositas en el chat, no sé si las quieres leer Ah, o... no estaba mirando, espérate un poquito. Sí. Cristi Basterrechea, espero haberlo pronunciado bien, hace una pregunta que dice: hoy día vemos una supernova que está a 1 millón de años luz de la Tierra. Lo que estamos viendo es como la supernova C años luz. Claro, creo que entiendo la pregunta, si ¿Me entendí explico bien, bien? es que Ah, la supernova está muy lejos, pero uno está viendo claro. la luz de la supernova que estaba muy lejos, y básicamente, si entendí bien, uno básicamente está mirando a través del tiempo, está mirando como en el pasado, porque la Ah, luz se demora, solo puede viajar a la velocidad de la luz, entonces
hay cierto tiempo en que la supernova explotó, pero eso ocurrió hace mucho tiempo atrás. Entonces nosotros ahora estamos viendo la luz de la supernova que llega a la Tierra. O sea, de alguna forma uno está como mirando en el pasado, ¿no? Esa es como la forma bonita de decirlo. Espero haber respondido la pregunta. Sí, Espero que haya sí, sido la pregunta, de hecho. sí, a eso. Bueno, en el mismo chat está preguntando que si el plasma se puede convertir en sólido, líquido o gas. Bueno, responde tú mejor. Bueno, puedo estar incorrecto en esto, pero generalmente cuando uno tiene transiciones de fase, muchas veces es, puedo decirlo así, difícil volver una fase atrás, ¿no? Si uno tiene un hielo y lo convierte en agua, no lo puede convertir en sólido, pero con el plasma muchas veces lo que pasa es que uno al disociar todos estos átomos y moléculas, rejuntarlos es la parte difícil, porque o hay que meter mucha energía, que es básicamente cómo funciona la fusión, o el proceso es básicamente irreversible. Me imagino que tiene que haber ciertas, ¿cuál es la palabra? Eh, contraejemplos, por decirlo así, pero según tengo yo entendido, creo que es un poco más complicado como hacer el proceso reverso. Sí, yo creo que también se puede referir bueno, el plasma es otro estado de la materia. Tal como el sólido, el líquido, el gas, también está el plasma. Son estados de la materia distintos. Supongo que tal vez a eso se refiere. Oscar, eh, que, bueno, debo decirlo, Oscar está empezando, Oscar, aquí te voy a hacer propaganda, está empezando a introducirse en Gorgon, por si acaso, que es el código que mostraste en ese momento. Y él para ponerlo en aprieto, estoy diciendo esto, eh, pregunta si es que existe algún fenómeno astrofísico que no coincida con lo recreado en el laboratorio que tú tengas conocimiento. La respuesta es sí, muchos. De hecho, hay un montón de fenómenos astrofísicos que simplemente es imposible, al menos con la tecnología actual, reproducir en el laboratorio, pero para darle un poco más de propaganda, por decirlo así, al área de investigación de astrofísica del laboratorio, muchas veces uno no quiere reproducir el fenómeno astrofísico entero, sino que una parte solamente. Y esa es un poco la gracia de esto. Uno elige, de alguna forma, qué parte del fenómeno astrofísico se acomoda a lo que uno puede hacer en el laboratorio. Entonces uno no puede reproducir eh, el fenómeno de explosión de la supernova. Uno puede, por ejemplo, reproducir qué pasa con la onda de choque de la supernova. La física que ocurre es demasiado extrema o demasiado compleja para poder obtener simplemente los números o las condiciones de física, por ejemplo, en una estrella de neutrones. Pero, por ejemplo, uno puede reproducir cómo el campo magnético de la estrella de neutrones produce, por ejemplo, esta rotación o algo así. Entonces, uno tiene que elegir el fenómeno adecuado con las condiciones iniciales adecuadas para poder utilizar estas técnicas, por ejemplo, de escalamiento. Entonces, la respuesta corta es sí, hay un montón de cosas que no se pueden hacer, pero uno puede elegir inteligentemente, me imagino. O sea, yo no puedo hacerlo. ¿Qué cosa uno puede estudiar? Campino, puedes abrir tu micrófono si quieres, que pones en el chat. Sí, hola, Hola. hola. Lo que pasa es que yo quería preguntar algo. Lo que pasa es que se había hecho una investigación en Tailandia sobre el tratamiento con plasmas de las semillas de girasol, o en este caso las maravillas, para ayudar al crecimiento y la germinación de las semillas de maravilla, ya que son súper buenas para la hipertensión y problemas cardiovasculares, etcétera. Entonces ellos también ocuparon este plasma de chorro, por así decirlo, simplemente, pero para cada semilla. No se podía utilizar como para todas las semillas. Y ocuparon también un plasma frío. Hablan del plasma frío. Entonces, en este caso, ya que el plasma está siempre como a altos niveles de temperatura, ¿cómo es que llegan a ser un plasma frío en este caso? Sí, yo no esa de hecho es un área de investigación separada de física de plasma, tal vez no lo mencioné mucho, pero plasma tiene un montón de diferentes cosas. La que veo yo es plasmas, digamos, calientes y densos. Hay plasmas que son densos, pero tal vez no muy calientes, y otras Ya. áreas también cubren, por ejemplo, plasmas fríos, que son de hecho los plasmas que son más útiles, son los plasmas más aplicados. Y Felipe, ¿hay una charla de física de plasma, de física médica en esta serie? No, mira, pero déjame responder un poco con respecto a lo que pregunta Campino. Eh, bueno, como dice Francisco, es un área distinta, pero para que sepas, plasma frío, para nosotros los plasmistas, frío es bajo los 50.000 grados. Entonces, si tú hablas de un plasma de solo 20.000 grados Celsius, uno dice, uy, súper frío. Entonces, como para tener esa idea de que eso es lo que llamamos frío.
Y claro, lo que tú mencionas de tratamiento de semillas o aplicación en agricultura, justamente con el profesor Valenzuela y con un colaborador de la Universidad de Austral, estamos trabajando en aplicar plasmas fríos a alimentos, que es un área que está incipiente también en nuestro laboratorio y estamos colaborando con una persona en la Universidad Austral en ese respecto, con el profesor Valenzuela y bueno, el grupo en general. Así que y si puedo agregar una cosa técnica, es también la temperatura en ese caso depende bien, porque acuérdate que el plasma son partículas cargadas positivas o iones y electrones negativos. La temperatura es básicamente la temperatura ahí de los electrones y los iones son bastante fríos, relativamente fríos a temperatura ambiente. Entonces estos plasmas uno puede, por ejemplo, tocar la mano o lo que sea y uno no se te va a derretir la mano. Entonces todas estas cosas como aplicaciones a medicina o alimentos funciona más o menos con plasma básicamente frío. ¿Puedo meter la cuchara también? ¿Quién es el cucharero ahí? ¿Julio? No, Sebastián Caballero. Oh, Sebastián, hola. Por favor. Que hay que tener ahí en cuenta que la densidad de esos plasmas es bastante más baja que la densidad de los plasmas que nos habló hoy día Francisco. Entonces, eso es uno de los trucos que hay que tener en cuenta, que no son siempre plasmas cercanos a un sólido, sino que son bastante órdenes de magnitud más bajos. Ok, gracias. Hay otra pregunta que dice, bueno, esta la han hecho, más de algunos se la ha hecho, si se puede ocupar el plasma en armas como en las películas. Si es como un rayo de plasma, existen los cortadores de plasma, que es como una máquina como soldadora para cortar cosas, eso es una cosa industrial. Como un chorro de plasma que realmente se mantenga suficientemente estable como para que sea un rayo, no estoy muy seguro, pero lo que puedo decir sobre plasma y investigación en armamento es que de la misma manera en como mencioné que la investigación en fusión está conectada con la investigación en astrofísica, la investigación en fusión está conectada con investigación en fenómenos extremos que se pueden utilizar para aplicaciones de armas, por decirlo así, militares. Más que nada, más que construir un arma, es construir, entender los modelos de física para obtener cosas como defensa. ¿Qué pasa si hay radiación por una bomba atómica? ¿Cómo se forma el plasma? Entonces, sin tener obviamente todo el conocimiento en qué se hace en estos experimentos, mi entendimiento es que muchas veces es entender los modelos físicos para poder prevenir un ataque, por ejemplo, cosas así. Pero ahora, hay que decir también que la bomba atómica en base a hidrógeno es plasma. Así que ese sería como el caso más extremo, pero estoy más de acuerdo con lo que dice Francisco. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Yo tengo una pregunta. Por favor, Julio, o no. La 6. La 6. ¿O no? Un número, dijo Julio, seis. Número 6. Bueno, tengo que minimizar todo para ver qué es el 6. Número 6, ¿cómo está el asado? Rico, está súper bueno. Está bueno. Sí. Quiero mencionar que esta foto es un asado diferente a la otra. Sí. A la otra foto. Y no es Photoshop. Yo pensé que era la misma. No, son asados distintos, me consta. Julio, ¿has estado en algún asado del grupo de plasma que haya estado malo? Es que en ese no estuve, entonces quería saber la opinión de Francisco. Entonces Julio se está diciendo que es el siguiente persona que va a hacer el asado. Claro. Para poder salir en la foto. Salgamos de cuarentena. De la pandemia. Verdad que hay una pandemia. Sí. Ya, pues Julio, una pregunta de verdad, vamos. No, eso era lo único que quería preguntar. Son bromas, Julio, Muchas gracias. Byron, yéndose un poco más serio, Byron estaba preguntando, bueno, dice la pregunta 2, además, y si el plasma no fuera si el plasma frío no fuera tan caliente, podríamos tocarlo. Bueno, lo respondiste. Respondiste antes de que sí, hay algunos plasmas que se pueden tocar con el apoyo que dio Sebastián Caballero y que la densidad es baja, por tanto se siente como un jet de gas en algunos casos. A veces como que se hace cosquillas, pero sí, yo nunca he tenido uno de estos chorros también se llaman jets de plasma, y son del porte de una jeringa o algo así, que se utilizan para tratamientos médicos, y ahí supongo que lo que importa es qué tanto penetra el plasma dentro de las capas
de la piel para poder, por ejemplo, atacar o destruir tumores y cosas así. El plasma también, como es cargado, se puede enfocar con campos, entonces uno puede realmente enfocar este chorro de plasma dentro de un tumor que está, por ejemplo, abajo de la piel, sin dañar el resto de la piel. Entonces, eso es lo que sé nomás. Pero... Sí, sí, como y digo, esa es otra gigantesca área de investigación relativamente nueva o no tan antigua, que es plasma en medicina. Y eso es todo un área gigantesca también que existe. Bueno, supongo que el ejemplo más tangible es los tubos fluorescentes, que adentro tienen un plasma. Felipe seguro sabe el número a qué temperatura está. Sí, esos son justamente del orden del electronvolt, o sea, de un 10.000 grados los electrones. Y ahí, claro, en esos casos, la temperatura de los electrones es distinta a la de los iones, pero ya irse mucho en detalle de otras cosas, creo que nos separamos mucho. Así que... Byron pregunta la número 2. Ah, sí, la número 2. La bola gigantesca es el set de Star Trek Into Darkness. Es la cámara de vacío del láser NIF. Entonces, si uno empieza a contar los puertos estos cuadrados, ahí deberían haber 192 partido por 4. Y ahí entonces entran todos los haces de luz y los puertos redondos son para diagnósticos, tratar de medir lo que pasa en el plasma, etc. Pero cuando estaban armando el láser NIF, esta es la cámara de descarga, la cámara de vacío. Puesta en posición, bueno, está puesta arriba de unas patas ahí. Pero ese es el porte. Entonces, uno ve el tamaño de la gente y eso demuestra el tamaño del láser. No, no es una luna. Claro, no es... Es al revés porque los láseres van para adentro. Oh, ok, ya, mucho. El que cachó, cachó. El que cachó, cacho. ¿Existiría el cuádruple? A ver, aquí voy a tener que decir que no sé. Benjamín dice, ¿existiría el cuádruple punto de la sustancia? Ah, tú dices como existiera, tú dices como el punto triple en el agua, existe el punto cuádruple entre alguna cosa. Es que de repente cuando uno mira los diagramas de fase de materiales en diferentes presiones extremas y temperaturas hay unas cosas súper raras, ¿eh? Así que no lo sé, pero si te interesa saber, hay otra área bueno, física de plasma, que realmente es lo que se llama la física densa pero no tan caliente, es ver materiales, y el mejor ejemplo es materiales a alta presión, a baja temperatura, como el centro de Júpiter o Saturno. Entonces, esos son plasmas, pero que no son tan calientes y son lo que se llaman muy acoplados. Entonces, es una cosa media entre plasma y física del sólido. Otra área. Otra área, de la cual no sé. De nada, Benjamín. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario que hacer. Si no, voy a tener que volver a la foto del profesor Ian Mitchell enseñándome física de plasma. Sí, hasta hace poco en realidad era así, pero bueno, ya no. También quiero notar la polera del profesor Ian Mitchell, completamente chilenizado, porque tiene un corcho con un sacacorchos de vino. Sí. Tal vez ya se fue el profesor Francisco, Mitchell. ¿sí? ¿A ti te ha tocado hacer experimentos en distintas partes, en China, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Nova? ¿Cuáles son las grandes diferencias que tú notas entre estos grandes laboratorios como el laboratorio chino al que he ido hace poco, con la experiencia que se vive en, no sé, los laboratorios de las universidades? Yo, una cosa que siempre me he dado cuenta, que es un poco la realidad, ¿no? Que uno de repente dice, bueno, son laboratorios más grandes con más plata y más recursos, es un poco verdad. Es verdad. Muchas veces hay más recursos que se asignan a estos laboratorios, pero me imagino que esto es una cosa a nivel de país, ¿no? De países con más que reparten, digamos, de alguna forma la plata de una manera diferente, y eso afecta directamente a lo que uno puede hacer en un laboratorio, ¿no? Pero una cosa que es interesante es que las mismas tipos de ideas y de skills y de drive de hacer ciencia no es diferente en China, Estados Unidos o Chile. Entonces, muchas veces es un poco, la palabra es como que da rabia, ¿no? De repente tener suficientes recursos para hacer cosas que sean un poco más de repente relevantes o para de alguna manera competir con otros lugares. Pero ahí es cuando cosas como colaboraciones son muy importantes, y las colaboraciones muchas veces no requieren más que contactar a gente y
y presionar de alguna forma buena, ¿no? Insistir, mostrar que uno tiene la ciencia, por ejemplo, o la física y las buenas ideas para obtener a alguien que se interese y diga, ok, bueno, ven a mi laboratorio más grande, con más recursos y probemos tu idea. Y este tipo de cosas, colaboraciones, abren puertas que uno no se imagina. Entonces, si uno de repente se encierra en una burbuja, posiblemente mala palabra en tiempos de COVID, uno no saca nada. Entonces, colaborar, que de hecho es una cosa muy importante en mi área, yo no puedo hacer experimentos y no mostrarle a un astrónomo o a una persona teórica lo que hago, porque no haría ningún impacto. Entonces, si yo no estoy constantemente tratando de mostrar estos resultados a astrónomos o a gente que trabaja en pura teoría, no llego a ninguna parte. Entonces, uno tiene que de alguna forma forzarse a producir estas colaboraciones. No sé si eso responde a tu pregunta, Sebastián. Sí, me gustó mucho la respuesta. Sí, desgraciadamente los recursos son importantes, pero de ahí a cómo obtenerlos es la pregunta. Pero no puede ser una limitación, ese es mi punto. No puede ser, no, somos un laboratorio un poco chico, no, eso no puede ser, eso tiene que cambiar de alguna forma. No sé cómo, pero uno trata. Oye, Francisco, muchas gracias nuevamente por tu charla, especialmente por las fotos. De hecho, te voy a pedir todas las fotos que estáis mostrando ahí, porque... 10 lucas la foto. Me da, sí. No, estoy pensando en esa polera verde que yo creo que me queda en un brazo en este momento, que tengo en la primera foto. O la azul ahí con los delantales blancos, pero bueno. En fin, muchas gracias, Francisco. Muy buena charla. Gracias por invitarme. Aplauso para ti. Aplausos para ti que te lleguen por allá. Y bueno, los dejo invitados para la próxima semana, que viene la siguiente charla que la da Germán Fogel, que justamente va a hablar de tokamak, que Francisco mencionó en este momento. Germán dedicó su vida en la investigación en tokamak, y después vendría Pía, que la dedica en láseres, que son justamente los dos temas que Francisco dijo, estos los conozco pero no los voy a tocar. Y justamente tenemos dos exalumnos futuros que van a hablar de esos temas, que es Germán y Pía, que están justamente haciéndose esas investigaciones en distintos lados. Así que bueno, sin más que decir, muchas gracias, Francisco. Gracias a todos por venir, ojalá no haya estado muy fome. Chao.